en el saludo de la despedida, uno de ellos me dijo al oído que como yo los había tratado bien mientras ellos estaban prisioneros, cuando ellos vinieran a atacar el continente, a mí me iban a tratar bien. Esta cosa que quedó rebotando en mi cabeza durante años. Edgardo Blagerman fue el soldado elegido como intérprete y custodio de 7 prisioneros británicos que estuvieron alojados aquí, en el Liceo Militar General Roca, en el año 1982, a poco tiempo de comenzar la Guerra de las Malvinas. Fue un procedimiento llevado adelante con estrictas medidas de seguridad y con total hermetismo para nuestra ciudad. Nos llaman una tarde y nos dicen que nos íbamos a tener que hacer cargo de cuidar prisioneros ingleses con la guerra muy fresquita, ¿no? Recién comenzada. La verdad que fue más desorientación y no tener mucha idea real de qué es lo que iba a pasar ni a qué nos esperaba por delante. Recordaba que cuando ingresamos al liceo nos llenaron como un cuestionario. Yo en aquel momento, amén de mis estudios secundarios, iba a una cultural inglesa a estudiar algo más de inglés y bueno, evidentemente eso fue uno de los datos que hizo que me eligieran a mí para la función. Tuvimos que estar custodiando gente que tenía más de 20 años de experiencia en la vida militar. Era totalmente ilógico y descabellado pensar que nosotros podíamos cumplir una función realmente como debíamos, porque no teníamos ni el conocimiento de cómo manejarnos, y creo que en ese momento nadie tenía el conocimiento real de cómo manejarse ante esta situación. Se buscó el único lugar que existía con rejas en el liceo y que era la armería, donde se guardaban todas las armas que utilizaban los cadetes del colegio, y se vació por supuesto esa armería y ahí se instalaron camas para los prisioneros. Con apenas 18 años de edad, poca instrucción armamentista y nada de experiencia, Edgardo, junto a otro soldado que estaba asignado para la misma tarea, debían intentar obtener información estratégica de los ingleses, que no solo los doblaban en edad y porte, sino también que traían experiencias de otros conflictos bélicos. Recuerdo que ni bien estaban llegando y entrando a su lugar donde iban a estar prisioneros, me dijeron que les preguntara qué querían comer. Y recuerdo perfectamente que me dijeron, queremos comer carne. Y eso fue lo que me hicieron. Nosotros ya en ese momento estábamos comiendo comida de guerra, entre comillas, guisos y cosas que no eran muy elaboradas. Y a ellos les trajeron carne elaborada. Sí se tenía en claro que no se quería hacer nada que ocasionara algún tipo de inconveniente. Entonces trataron de cuidarlos y de tratarlos lo mejor posible para que esto no produjera ningún tipo de situación internacional que provocara algo. Entre los soldados había uno de ellos que era como un cartógrafo y en ese libro él tenía como dibujos de las islas. Él en un momento me hace un retrato a mano alzada y en esos días cuando ellos ya sabían que iban a irse en teoría a Inglaterra, él me entrega ese retrato que yo guardo hoy todavía de ahí donde yo estaba sentado en esa silla que los estaba cuidando. Uno de los soldados, que en la imagen se ve uno de bigotes bastante robusto y alto, él tenía 38 años,
en ese momento. Él me dijo, hace 20 años que soy soldado. También recuerdo con exactitud su cara cuando me preguntó la edad y casi me miró con un tono, con esta cosa paternal, de decir, bien podría ser mi hijo el que está acá cuidándome, ¿no? ¿Usted no sintió miedo en esa situación que le tocó atravesar como intérprete, como, digamos, soldado que estaba haciendo guardia ante el peor enemigo en ese momento para nosotros? Sí se dio una situación que también siempre recuerdo, y esa tal vez fue la primera vez que sentí la muerte de cerca, que fue un día que se cortó la luz, era ya de noche, y yo estaba custodiando allí como en el lugar de siempre. Yo empecé a los gritos, traigan algo para ver, no veo nada porque el lugar era muy cerrado, y me acuerdo que me paré y me puse sobre el respaldo de la silla en una situación medio, hoy la pienso como cómica, de bueno, si siento que se acerca alguien le pegaré con esa silla. Golpeaban esas camas y me hacían Eduardo, como tratando de generarme esa situación de miedo, pero que no pasó de eso. Cuando pasaron 12 días de la detención, el ejército decidió liberarlos y devolverlos a Inglaterra. Edgardo pasó 6 meses cumpliendo con el servicio militar obligatorio aquí en Comodoro Rivadavia y también retornó a su hogar en Buenos Aires. Pero luego de estas experiencias vividas, nunca volvió a ser el mismo. Él y sus compañeros son reconocidos como soldados conscriptos, pero no como veteranos de guerra, algo por lo que vienen luchando hace muchísimo tiempo. Esa foto en la que se ve y que me acompañó a mí durante todos estos años es para mí un poco la foto del orgullo-vergüenza, porque eso que vivimos fue real, nos pasó con esos 18 años, pero todos estos años hubo que explicar realmente qué es lo que hicimos, inclusive hasta con gente que descreía que esa situación había pasado, ¿no? Cada vez que tengo como que explicar qué es lo que hice, cuál fue nuestra participación en la guerra y por qué nosotros consideramos que debemos ser reconocidos como excombatientes, que no lo somos solamente soldados conscriptos de aquel momento, me produce mucho dolor y a veces demasiada angustia. Cada uno de nosotros cumplió una función dentro de esta guerra y solo por el hecho de no haber pisado las islas no estamos considerados como excombatientes. Nosotros debimos haber muerto todos para poder ser excombatientes. Yo volví en parte de Comodoro a Buenos Aires. Hay una parte nuestra que sigue ahí sentada en la cuadra, en el lugar ese donde dormíamos, esperando que nos vengan a buscar. A nosotros nos llevaron un 3 de febrero, pero nunca nos trajeron realmente de vuelta.